Muy buenas tardes, estimada gente. Un cariñoso saludo a los que han estado siguiendo esta secuencia de microlearning orientadas al proyecto de cómo la evaluación auténtica puede ayudarnos a los procesos de implementación curricular con la característica de apuntar a el desarrollo de habilidades, a la construcción de conocimiento y el desarrollo de actitudes. Hoy nos corresponde desarrollar la quinta sesión que está dedicada a cómo la evaluación auténtica es incluida y es considerada en el proyecto curricular de centro. Vale decir, cómo en el proyecto educativo institucional, en la propuesta pedagógica de este mismo, aparece la evaluación auténtica como una herramienta fundamental, como la columna vertebral de los procesos de implementación curricular por parte de la institución educativa y todos sus actores relevantes al respecto. Como siempre vamos a compartir un apoyo visual para ir conversando algunas ideas vinculadas con este propósito. Siempre este proceso es un tanto lento, pero ya vamos a llegar a él. Muy bien. Entonces, aquí estamos. Quinta sesión de este proyecto. Gestión curricular institucional mediante estrategias de evaluación auténtica en el proyecto curricular de centro. Proyecto que siempre debe estar instalado en el proyecto educativo institucional. Es la característica fundamental de la gestión pedagógica, de la gestión curricular de una institución, por donde da sus pasos pedagógicos, por donde da sus pasos didácticos para el propósito, ¿no es cierto?, por el cual se le ha otorgado esta autorización por parte del Estado para que coopere en el proceso educativo de los ciudadanos, ¿no? A eso se refiere este punto. En primer lugar, quiero plantear, ¿no es cierto?, a modo de problema central, ¿por qué las instituciones escolares necesitan fortalecer la evaluación auténtica en su proyecto educativo institucional? Bueno, yo acá voy a conversar con ustedes al menos cuatro ideas. La primera eh, es que, como ustedes seguramente saben, por los diversos medios de difusión, prensa, informes, documentos que emanan de los niveles centrales de educación. A la fecha todavía el país tiene una problemática con los resultados eh, de aprendizaje, ¿no? Lo hemos dicho en sesiones anteriores. A nivel internacional, todo este organismo OCDE, a través de sus resultados de la prueba PISA, nos siguen diciendo que estamos en niveles bajos, y el mismo CIMSE también nos reporta algo similar, a pesar de que se plantean una mejora de un punto por año, pero eso comparado con los avances internacionales es bien bajo, ¿no? Entonces, quizás una de las tantas razones de esto es que las prácticas evaluativas tradicionales que se están ocupando en los procesos de implementación curricular no están haciendo o no están teniendo los resultados que se esperan para los procesos de implementación curricular. Por lo tanto, se sabe, y la investigación así lo ratifica, que la evaluación auténtica sí responde a estos propósitos, por el simple hecho de que es una evaluación que tiene una serie de procesos involucrados de orden metodológico, de orden didáctico, que permite que el docente y los estudiantes dialoguen permanentemente en mejoras para alcanzar los aprendizajes que se proponen, ¿no? Eh, la evaluación tradicional y todas las prácticas tradicionales que hasta el día de hoy permanecen allí en los procesos de implementación curricular, eh, pecan de una cuestión que se llama escasa articulación entre lo que es realmente levantar evidencia de si están desarrollándose las habilidades, si se están construyendo los conocimientos y se están desarrollando las actitudes que, ¿no es cierto?, promueve como propósito, como meta, como estándar, es el currículum nacional. Sin duda que eso es así, no hay un problema de articulación entre las actuales prácticas de evaluación
y los propósitos, ¿no es cierto?, del currículum preescrito nacional. Y bueno, entonces reiteramos, la evaluación auténtica sí tiene esa particularidad, ¿no? Eh, También, ya por los estudios que hace el nivel central, en el contexto de la ley SAT, esta ley del seguimiento del sistema de aseguramiento de la calidad, y que a su vez está mirando los estándares indicativos de desempeño de aprendizaje, ya tiene identificado que hay una tremenda brecha entre lo que se declara y lo que se implementa. Hay una investigadora, Silvia Guetta, que tiene también importantes aportes sobre esto. Desde el currículum prescrito al diseñado ya se pierde un tanto. Luego del diseñado al implementado se pierde otro tanto. Y ya al evaluado otro tanto. Las cifras son bastante alarmantes. Se señala que desde el prescrito al evaluado hay una pérdida sobre el 70% de lo que debiera hacerse. Y eso está, ese dato está ahí. Y no hay reacción al dato. ¿Mm? Pues bien, con evaluación auténtica, en un proyecto educativo institucional, lo que lograríamos es que podríamos tener una coherencia del 99,9% de lo que señala el currículum prescrito respecto de lo que tiene que ser evaluado. Porque las características de esta evaluación lo permiten. Y finalmente, no podemos negar que un alto porcentaje de las prácticas evaluativas tradicionales hoy terminan simplemente con el hecho calificativo. O sea, hoy día se dice que se evalúa, pero en realidad no se evalúa. Lo que se hace es se controla y se coloca una calificación. Y ahí termina el proceso. Entonces, todo el tema de verdad de evaluación que consiste en interpretar las evidencias, formular hipótesis respecto de brechas y finalmente tomar decisiones de qué hacer con esas brechas, no ocurre en un altísimo porcentaje. Pues las características de la evaluación auténtica lo exigen. Lo exigen. No se puede avanzar en evaluación auténtica si no están estos componentes que implican un seguimiento, un monitoreo y una constante retroalimentación en conjunto con la toma de decisiones. Por lo tanto, estas cuatro razones validan el que, ¿no es cierto?, este tema esté instalado en el proyecto educativo institucional, específicamente en el proyecto curricular de centro. Eh, ¿Cuáles son las bases normativas que fundamentan que esto sea así? Bueno, en primer lugar, la naturaleza del currículum prescrito nacional que tenemos, que está instalado ahí en las bases curriculares. Hay un concepto de aprendizaje que involucra habilidades, construcción de conocimiento y desarrollo de actitudes. Ese es un primer concepto. Luego, hace poco rato, cuando digo hace poco rato, los últimos 3 4 años, ¿no es cierto?, estamos instalados en un tema de priorización e integración curricular. Y este proceso, sobre todo el de integración curricular, que postula que una o más asignaturas deben actuar integradamente, solo se puede hacer con estrategias de evaluación auténtica. Es decir, alumnos, estudiantes que estudian un objeto de estudio y que tiene vinculación con distintas disciplinas. Las estrategias de evaluación auténtica permiten eso, por lo tanto es un segundo fundamento, ¿no? Necesitamos llegar a estos estándares indicativos de desempeño, a estos grandes desarrollos de habilidades cognitivas, a estas construcciones de aprendizaje, este desarrollo de actitudes. Ahí están los estándares indicativos de desempeño en nuestro currículum. Es muy difícil, por ejemplo, que el caso de resolver problemas, el caso de investigar, de indagar, que están puestos en el currículum, sean obtenidos mediante procesos tradicionales de evaluación. No podemos afirmar de que un estudiante puede resolver problemas contestando, por ejemplo, un ítem de selección única. Está contestando una respuesta que construyó esta persona y no, él no está procesando información, no está concluyendo, no está tomando decisiones para finalmente, ¿no es cierto?, tener una resolución de problemas. ¿Mm? Hay una instancia tremenda en eso. La Agencia de la Calidad tiene datos de todo esto. eh, lo saben. Saben que no está ocurriendo
en la práctica pedagógica y didáctica del país las experiencias que sean coherentes al nivel de desafíos que tiene el currículo. Por lo tanto, se transforma en otro fundamento, ¿no? Y finalmente, las taxonomías. En este caso, yo siempre uso a Bloom Anderson, los cuales tienen claramente definido en su, ¿no es cierto?, organización cognitiva y en los tipos de conocimiento hacia dónde debemos apuntar. En sesiones anteriores, sobre la que yo desarrollé el concepto de profundidad cognitiva, quedó claro que el 73% del currículo nacional está por sobre el recordar y sobre el comprender, está desde aplicar hacia arriba. Por lo tanto, la evaluación tradicional no nos permite avanzar hacia arriba. Debemos buscar otro camino. ¿Cuál es ese camino? Como lo dijimos en esa sesión, es las prácticas de evaluación auténtica. Por lo tanto, aquí tenemos los 5 fundamentos que avalan que este sistema de evaluación debe estar eh, pronunciado y mencionado en el proyecto educativo institucional. ¿Por qué debe estar explícita en el proyecto educativo institucional este tipo de evaluación? En primer lugar, eh, la evaluación auténtica, ¿no es cierto?, debe estar en el PI como una declaración filosófica. ¿Mm? Es decir, eh, debe tener una razón poderosa de cómo es la mejor manera de aprender. Y por lo tanto, desde ahí que se emanen las prácticas, ¿no es cierto?, a nivel de implementación en el aula, ¿no? Eh, ¿Por qué se debe hacer en forma explícita la mención de la evaluación auténtica en el proyecto educativo? Bueno, la segunda razón es que esto nos asegura una gestión curricular consistente en la institución, ¿no? Eh, Hay una planificación de esto, hay una orientación hacia las prácticas de enseñanza, y estas coherentes con las prácticas de evaluación, y después le da un sentido a los resultados, a las evidencias de los aprendizajes, y finalmente esto es un círculo virtuoso que va en favor de una mejora continua. Porque la evaluación auténtica no termina con la calificación como en la evaluación tradicional. La evaluación auténtica requiere de un círculo virtuoso que se da toda la vuelta hasta la toma de decisiones. Y eso es realmente lo que hace que el estudiante aprenda. Estamos hablando, citando por ejemplo a Elena Barberá, el concepto de evaluación como aprendizaje, que es toda la dimensión metacognitiva, donde el estudiante realmente descubre por qué falló, qué puede hacer, cómo corregirlo. Entonces hay una distancia tremenda entre ambas prácticas evaluativas. Por lo tanto, eh, por esta razón debe estar mencionado en el proyecto educativo institucional, ¿no? Ya lo dijimos, debe responder la institución a las exigencias del sistema de aseguramiento de la calidad. Hoy día, el sistema de aseguramiento de la calidad, a través de la Agencia de la Calidad, a través de la medición CIMSE, mide la calidad de la educación en Chile. Y estos datos están, ¿no es cierto?, cada vez más reportando que los estudiantes no están llegando a los top line de los estándares que están mencionados allí. Y por lo tanto, la toma de decisiones que hay que realizar es urgente, ¿no es cierto? Hay que hacer un cambio en las metodologías, en la didáctica, en el aula, y aquí está la propuesta. La versión auténtica es una herramienta metodológica, es una herramienta didáctica que permite alcanzar niveles cognitivos más profundos, permite la construcción del conocimiento y a su vez desarrolla las actitudes, porque la mayoría de las prácticas de evaluación auténtica se trabajan en equipo, donde el estudiante aprende con otro, se está relacionando con otro. Es decir, hay una dimensión socioemocional del aprendizaje. Sí, la número 4, ¿no es cierto? El aprendizaje profundo. Ya no lo voy a explicar más, lo he dicho tantas veces. La evaluación auténtica, por esto de trabajar con habilidades, con conocimiento y desarrollar actitudes, apunta a un aprendizaje profundo. Y el ancho de sus prácticas lo permite. ¿Mm? Eh, y lo último, eh, si esto está en el proyecto educativo institucional y está en forma explícita, los equipos profesionales pueden tomar decisiones en conjunto, tomar acuerdos para, ¿no es cierto?, llevar a cabo
estos procesos de implementación curricular a través de una evaluación, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. Por lo tanto, ¿qué tenemos como resultado? Criterios compartidos de los profesionales que están a cargo de estos procesos. De esta manera se evitan estas prácticas aisladas y discrecionales que a veces los profesores, ¿no es cierto?, llevan a cabo. No es bueno tener al profesor estrella ya en la sala al final, que eso lo hace todo bien y los demás estamos haciendo otra cosa. Hoy día el trabajo es en equipo en las instituciones. Por lo tanto, el concepto de criterios compartidos es vital en el desarrollo de la implementación curricular con foco en la calidad de los aprendizajes. Eh, ¿Dónde impacta el que la evaluación auténtica esté mencionada en el proyecto educativo institucional? Específicamente en el proyecto curricular de centro, como una política que sostiene la gestión curricular institucional, todos los procesos de implementación curricular. ¿Dónde impacta, no es cierto? En primer lugar, eh, va a impactar en que vamos a tener una planificación institucional. Es decir, va a haber una construcción común, compartida, de unidades coherentes con el currículum prescrito, es decir, que van a apuntar a la profundidad cognitiva del aprendizaje, pero va a ser para todos igual. Por lo tanto, vamos a tener un impacto en lo que yo le llamo una planificación institucional coherente. El segundo impacto va a ser eh, el tema de la profundización cognitiva. Eh, Vale decir, si es que hay un criterio compartido, si todos los docentes han logrado, ¿no es cierto?, ponerse de acuerdo, obviamente que lo van a hacer en el contexto de apuntar coherentemente a los niveles de exigencia desde el punto de vista cognitivo del aprendizaje que está en el currículo. Por lo tanto, podemos hablar de que una institución que entra en esta lógica va a estar apuntando a una profundidad cognitiva eh, pareja, coherente al currículum prescrito nacional, ¿no? El otro impacto que va a tener es que esta institución va a empezar a trabajar con instrumentos válidos y confiables, qué sé yo, rúbricas, indicadores observables, portafolios, tareas auténticas. Va a haber un paquete de instrumentos válidos y confiables coherentes con este propósito, que están todos de acuerdo, porque lo entienden, ¿no? Y finalmente, eh, como esta cuestión de la evaluación auténtica reporta evidencias observables, medibles, cuantificables, entonces lo que se va a generar va a ser un proceso de reflexión crítica de resultados por parte de los equipos profesionales y entonces y esto va a llevar a que fácilmente estos profesionales van a poder hipotetizar por qué está pasando lo que está pasando y finalmente van a tomar decisiones adecuadas para seguir en este proceso de mejora continua. Entonces, la evaluación auténtica permite eso. Es más fácil un proceso de reflexión crítica de resultados porque reporta evidencias basadas en desempeño. ¿Qué componentes deben incorporarse en el proyecto educativo institucional para que realmente tengamos un proyecto educativo institucional y particularmente una propuesta curricular de centro con una columna vertebral basada en los principios de la evaluación auténtica? Lo primero, esta declaración filosófica y pedagógica de un enfoque evaluativo. ¿Mm? Eh, Decir claramente por qué, cómo, ¿no es cierto?, vamos a canalizar todo el quehacer didáctico metodológico por la vía, ¿no es cierto?, de este enfoque evaluativo basado en evaluación auténtica. Lo segundo, debe contener esta propuesta, ¿no es cierto?, un modelo de gestión curricular institucional. Vale decir, todos los elementos del currículum van a tener que estar insertos en un modelo de tal manera que todos estén alineados, ¿no es cierto? Que tenga sentido lo que se hace, que todo el mundo sepa por qué está haciendo lo que está haciendo y para dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? A la implementación curricular en coherencia con una profundidad cognitiva que plantean los aprendizajes del currículum prescrito nacional. Por lo tanto, ese modelo debe estar claramente descrito en este proyecto educativo institucional, ¿no?
Lo otro, claro, tiene que haber en este mismo proyecto educativo institucional un panel de habilidades. ¿Qué es lo que es un panel de habilidades? Es un listado de las grandes habilidades en las cuales la institución se va a comprometer. Y estas grandes habilidades deben estar desplegadas en otro listado de subhabilidades. O sea, ¿cuántas cosas hay que tengo que hacer para desarrollar la resolución de problemas? ¿Cuántas cosas hay que hacer para desarrollar el pensamiento crítico? ¿Cuántas cosas hay que hacer para desarrollar el pensamiento resolutivo? ¿A través de qué conocimientos? Que serían, ¿no sé, todos los contenidos disciplinares, ¿no? Entonces, en este proyecto educativo institucional debe estar claramente definido un análisis que hacen los mismos profesionales de la institución, conocido como el panel de habilidades. En esta secuencia de 9 microlearning, yo me voy a referir en su momento al panel de habilidades. Sistema institucional de evaluación de aprendizaje. O sea, tiene que estar definido en esta propuesta curricular de centro cuál va a ser el sistema institucional de evaluación. Eh, ¿Qué elementos de la evaluación van a ser considerados en este sistema? Se trabajará por indicadores, vamos a trabajar con instrumentos de evaluación como rúbricas, escalas de apreciación, notas de campo, etcétera. Eh, ¿Cómo van a ser los procedimientos? ¿Qué protocolos vamos a seguir? Entonces, debe haber un sistema institucional de evaluación que finalmente se tiene que instalar para que posteriormente genere lo que se llama una cultura de evaluación, ¿no? Y lo otro es que debe estar mencionado en este proyecto educativo institucional todos los dispositivos de monitoreo y retroalimentación que se van a ocupar para estos efectos, ¿no? ¿Cómo se van a observar las clases? Van a haber instrumentos para aquello. Eh, ¿Cómo se va a trabajar? Va a haber una revisión de los responsables de la parte técnica de la institución para lo que son los instrumentos y los procedimientos de evaluación. Eh, ¿Cómo se va a regular todos los dispositivos de monitoreo y retroalimentación para los ciclos de mejora? Y esto es coherente con el artículo 11 y 12 del decreto 67. O sea, ¿cuál va a ser la manera de cómo va a ir ocurriendo la evaluación? ¿Se fijan? La evaluación. Ya hace rato dejamos atrás el simple y muy básico o básica práctica de solo calificar. Aquí estamos hablando de evaluar. Entonces tiene que haber un sistema que recoja todas las variables que ocurren y el sistema de una respuesta a todas las variables que se presentan en este proceso de evaluación. Y finalmente lo que debe haber en este proyecto educativo institucional como componente es la formación profesional docente, ¿no? Eh, Cómo los docentes, actores relevantes de todos estos procesos, ¿no es cierto?, van a estar acompañados permanentemente para una mejora continua de sus prácticas metodológicas, didácticas, específicamente con foco en estrategias de evaluación auténtica. ¿Qué beneficios van a tener los estudiantes producto de la incorporación del concepto de evaluación auténtica que va a traer consigo práctica efectiva y que finalmente van a tener impacto en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes? Bueno, primero, obviamente, lo que se busca, una mayor comprensión profunda de los aprendizajes. Eh, los estudiantes de verdad van a desarrollar habilidades superiores, o sea, realmente vamos a tener estudiantes pensando, ¿no? Eh, van a estar conectados con aprendizajes que los vinculan con experiencias reales. Quizás aquí está el concepto de que realmente les va a ser significativo lo que están haciendo. Recuerden ustedes la sesión 1, yo di a conocer las 7 características de la evaluación auténtica y una de ellas era que esta ocurre en situaciones reales. Los estudiantes son desafiados a experiencias que son reales. Por lo tanto, el beneficio para los estudiantes de trabajar en un proyecto educativo institucional cuyo motor central es la evaluación auténtica es que va a estar constantemente conectado con experiencias reales para aprender. Eh, Esto, por ende, conlleva otra cosa.
hecho que ocurra esto, los estudiantes empiezan a motivarse, pero hay una motivación de carácter intrínseca, no extrínseca como promovió por largos años la educación chilena. Esto de la azuquita para el elefante, la zanahoria para el caballo, o sea, conductismo, ¿no es cierto?, en plenitud. No, pues acá el estudiante indaga, descubre, experimenta, se da cuenta que está aprendiendo y eso en sí mismo se transforma en un elemento altamente motivador desde el punto de vista intrínseco. Quiero aprender más, ¿no? Y ese es el impacto que tiene tener un proyecto de estas características. Y por último, eh, esta vinculación de aprender en un contexto socioemocional. La evaluación auténtica promueve el trabajo en equipo, aprender con otros, y eso desarrolla un montón de actitudes que le permiten aprender a vivir con el otro, en respeto, en empatía, en responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, incorporar la evaluación auténtica en un proyecto educativo institucional también tiene como impacto en la mejora en el desempeño académico y socioemocional de los estudiantes. ¿Qué ejemplos tenemos de estrategias de evaluación auténtica a nivel a institucionalizar? Que podríamos mencionar en el proyecto educativo, ¿no es cierto? Bueno, obviamente las tareas de desempeño aplicadas que ya vimos en sesiones anteriores, la resolución de problemas reales, proyectos interdisciplinarios a propósito de ahora de la priorización y la integración curricular. Yo todavía no he escuchado prácticas efectivas de eso, ¿eh? No he escuchado reportes del nivel central sobre cómo va avanzando esto que el mismo nivel central promueve, ¿no es cierto? La priorización y la integración curricular. El portafolio de aprendizaje, estaciones de desempeño, observación sistemática con rúbrica. Algunas, yo no quise ponerla acá porque ya la he mencionado a sociedad en las 4 sesiones anteriores. Toda aquella estrategia que haga al estudiante involucrarse en el desafío de un problema a través de prácticas indagatorias y de investigación, trabajando en equipo, constituye una experiencia riquísima de aprendizaje y en el contexto de evaluación auténtica que trae como beneficio todo lo que mencioné en la lámina anterior. El ciclo institucional de la evaluación auténtica considera estos 6 pasos. El primero, la definición de criterios institucionales respecto de este tema, ¿no? Segundo, declarar dentro del proceso de cultura y evaluación los instrumentos válidos que van a ser ocupados, ¿no es cierto?, en este proceso de cultura de evaluación institucional desde la evaluación auténtica. El otro ciclo o parte del ciclo que esto debe llegar al aula, o sea, implementación en el aula. La otra parte que tiene que quedar institucionalizada es que se deben incorporar y deben estar dentro de la cultura de la evaluación el proceso de análisis de las evidencias. Durante el proceso y al final de los procesos. Durante en el campo de la evaluación formativa y al final en el campo de la evaluación sumativa. Pero debe haber siempre una reflexión crítica de resultados que involucra análisis de evidencia. Y a partir de eso, la toma de decisiones que implican, ¿no es cierto?, ajustes en la planificación y ajustes en la misma evaluación. Y finalmente, a nivel institucional, vivido todos estos procesos, analizar toda la evidencia, teniendo a la vista, ¿no es cierto?, las brechas, la formulación de las hipótesis que se hacen en base a esto, ¿no es cierto?, generar una toma de decisiones, lo que constituye una retroalimentación a nivel institucional. Todo eso lo permite este ciclo, ¿no es cierto?, institucional de evaluación auténtica. Relevancia para el sistema de aseguramiento de la calidad, claro. El Ministerio ya hace años tiene instalado esto, ¿no? Desde la aparición de las bases curriculares, el sistema de aseguramiento de la calidad. ¿En qué nos va a ayudar a esto? Alineación a los estándares indicativos de desempeño, por cierto que sí. Evidencias de la implementación del currículum, pero por supuesto.
Mejora de indicadores de gestión pedagógica, pero por supuesto, ya dijimos, vamos a estar capacitando a los docentes, los vamos a estar retroalimentando, los vamos a estar acompañando. Favorece los procesos de evaluación de la Agencia de la Calidad, ¿no? Eh, la Agencia de la Calidad, a través del CINCE, hace toda una evaluación, no solo del conocimiento disciplinar, sino que de otros elementos, como ustedes bien saben. Pues una institución con una cultura de evaluación de estas características implementada efectivamente, obviamente que va a mejorar todos sus indicadores. Y por lo tanto, la agencia de la calidad lo va a ver con muy buenos ojos, ¿no? Y finalmente, lo dijimos en la lámina anterior, en aras de una especie de proceso de permanente autoevaluación institucional, el proceder institucionalmente con este tipo de práctica fortalece una cultura evaluativa interna. Porque vamos a estar, recuerden, todos los profesionales con criterios comunes al respecto. Recomendaciones para insertar la evaluación auténtica en el proyecto educativo institucional. La primera es asegurarse de utilizar un lenguaje claro y no caer en los tecnicismos por los tecnicismos, sino que la claridad. Eh, Definir un mapa de aprendizajes institucional. ¿No? Eh, Declarar protocolos e instrumentos institucionales para todo esto que estamos planteando. Incluir roles y responsabilidades del equipo directivo y los docentes, como un equipo de trabajo, ¿no? Establecer un plan de formación interna anual, con foco en este propósito, pero un gran proyecto, ¿no? Y finalmente definir indicadores de éxito y mecanismos de seguimiento. O sea, en otras partes le llamamos a esto una planificación estratégica, que tenga como propósito la implementación de una cultura de evaluación a través de lo que promueve el concepto de evaluación auténtica. Cierro con esta frase para este propósito de esta sesión, que es eh, la inclusión de la evaluación auténtica como estrategia poderosa desde el proyecto educativo institucional, específicamente desde el proyecto curricular de centro. La incorporación de la evaluación auténtica en el proyecto educativo institucional no es solo un ajuste formal, no es un saludo a la bandera, no, es un cambio estructural que fortalece la identidad pedagógica. Mire qué bonito esto, que fortalece la identidad pedagógica de la institución. O sea, son identificados como una institución que tiene una cultura de evaluación que permite que los estudiantes aprendan en calidad. Entonces, fortalece la identidad pedagógica institucional, dirige la gestión curricular y mejora los aprendizajes reales de los estudiantes. Por lo tanto, con esto, estimados colegas, los invito a autodesafiarse, a empezar a reflexionar sobre las ventajas que traería hacer un trabajo en los procesos de actualización del proyecto educativo institucional, específicamente de la propuesta curricular de centro, de tal manera de definir una evaluación basada en estos principios que desarrolle a su vez y permita la creación de una cultura de evaluación efectiva en favor de los aprendizajes de calidad de nuestros estudiantes. Que tengan todos muy buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión.